La Iglesia Poder de Dios se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Prepárate para recibir una palabra que tiene el poder para cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de vivir, tu manera de ver la vida. Acompáñanos en los siguientes minutos a disfrutar de la palabra de Dios. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quien les habla es el pastor Franklin Ramírez, acá desde el sur de Los Ángeles, California. Cuando usted tenga la oportunidad de venir por acá, no deje de pasar por nuestra iglesia. Tenemos diferentes horarios de servicio para que usted pueda venir y gozarse con nosotros. En esta hora quiero enfatizarles una verdad que creo que es de las más importantes que encontramos en la Escritura, y es todo lo que nosotros somos y hemos recibido en Cristo. Y esto es una de las grandes diferencias entre lo que es el cristianismo como tal y lo que es también la religión o las diferentes religiones que puedan existir en el mundo. En el mundo hay religiones que basan su creencia en lo que algún hombre haya hecho, en lo que alguna persona haya compartido. Algunos inclusive están enfocados en imágenes, están enfocados en cosas que es el resultado de invenciones o la creatividad inclusive que el hombre pueda tener. Pero el cristianismo, su fundamento no es un hombre común, no es la creatividad de un hombre, sino que el cristianismo está basado en el Hijo de Dios, en aquel que vino a cumplir una misión entregada por el Padre, y por lo tanto todo lo que realmente el ser humano que cree en esta verdad sabe que todo lo encuentra en Cristo. Así que si tú quieres tener acceso a las diferentes cosas que hay en la parte espiritual, en lo natural, definitivamente tú necesitas entender esto. Y para esto voy a basarme en lo que dice en el libro de Efesios, en el capítulo número 1, cuando Pablo, por ejemplo, hablándole a los efesios, le dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo dice, en las regiones celestes con toda bendición espiritual, y enfatiza lo que dice acá es en Cristo. Entonces, bajo la cubierta de Cristo, estando metidos en Cristo, en lo que es su obra redentora, en lo que es el plan de salvación hecho o dado a través de Cristo, nosotros dice que tenemos acceso a toda bendición espiritual. No dice algunas, no dice estas o aquellas, sino que dice a toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando dice acá en los lugares celestiales, se refiere a lo que es el cielo, a todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, que es el mundo que tiene injerencia sobre el mundo natural. Y esto es algo que quiero también decirte en esta ocasión. Hay dos mundos específicamente, el espiritual y el natural. El espiritual tiene hegemonía, tiene autoridad, dominio sobre el mundo natural. ¿Qué significa eso? Bueno, que lo que sucede en el mundo natural primeramente se gestó en el mundo espiritual. Entonces, cuando dice acá que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, está hablando de que si usted y yo tenemos toda bendición en lo espiritual, por lo tanto también tenemos que tener la convicción y la fe que esas bendiciones espirituales también llevan incluidas o tienen una proyección a lo que es el mundo real, a todo lo que viene a ser la dimensión terrenal. Y por eso es que cuando uno entiende esto, no puedes caminar en esta vida pensando
que tienes las limitaciones que puede tener cualquier otra persona que acá en la tierra exista cuando no tienen a Cristo en su vida. Porque el que tiene a Cristo tiene toda bendición espiritual. Si tú estás bajo la sombra, si tú estás amparado, si tú estás metido en Cristo, toda bendición espiritual te ha sido dada por parte del Padre. Luego también, más adelante dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, en Cristo, usted y yo fuimos escogidos. Dios, que es un Dios que todo lo sabe, que en Él hay una omnisciencia, pues Él determinó escogernos a nosotros como raza humana, como personas, como creyentes, para que nosotros también pudiésemos, dice acá, para que seamos santos y sin mancha delante del Señor. El plan y diseño de Dios contigo y conmigo es que en Cristo nosotros podamos ser presentados delante del Padre sin mancha, dice, y en una forma donde el Padre nos considere a nosotros gente santa. No por nuestras obras, no porque usted haga esto, haga lo otro, sino que por cuanto Él, que es Cristo Jesús, es santo, en Cristo nosotros somos revestidos de esa santidad, porque sin santidad nadie verá al Padre, nadie verá a Dios. Quiere decir que para que usted y yo entremos a la presencia del Padre, no lo podemos hacer como resultado de lo que nosotros hagamos, sino de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Cuando usted llega a la presencia de Dios, el Padre no ve tus obras, no ve aquello que tú hayas hecho bueno para poder calificar para entrar allí, sino que lo que mira es la sangre de aquel que subió al monte Calvario, y a través de esa sangre Él recibió, aleluya, la redención, o obtuvo la redención para que usted y yo pudiéramos caminar en esta forma. Eso no significa que usted y yo no procuremos andar en santidad. Eso no significa que no hagamos buenas obras. Eso no significa que usted no deba de orar, de ayunar, de guardarse del mundo, de guardarse del pecado. No, esto no es una excusa para que usted o yo pequemos. Eso nada que ver. El concepto bíblico es que definitivamente por más obras que usted haga no calificaría. Calificamos por gracia y por la obra de Cristo. Pero para estar en Cristo, entonces usted tiene que, como dice Pablo, estar buscando la santidad. Tiene que haber determinado constantemente separarse del mundo, vivir para Dios, buscar consagrarse para el Señor y permitir que si hay pecado, como dice Juan, pues podamos tener perdón de pecados a través del arrepentimiento de ellos delante del Señor. Luego también en el verso número 5 de Efesios capítulo 1 dice que hemos sido escogidos de antemano para que seamos hijos del Señor. Quiere decir que por Cristo, por estar tú en Cristo, también eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios tiene tremendas implicaciones. También el libro de Juan capítulo 1 y verso 12 nos habla de esto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, en Cristo somos hijos de Dios, pero hay que estar en Cristo para hacerlo. Y muchos les han enseñado desde que en el momento en que nacieron ya son hijos de Dios, y no es así. Somos criaturas de Dios, pero solamente a través de Cristo y estando en Cristo podemos ser considerados hijos de Dios. Cuando la Biblia habla de ser hijos de Dios, desarrolla una serie de cosas interesantes. Una de ellas es que como hijos tenemos entrada al Padre, podemos entrar al trono de nuestro Padre. Como hijos podemos tener respuesta a nuestras oraciones. Tenemos la habilidad, la capacidad, la gracia del que el Padre nos escuche. Y no solamente que nos escuche nuestras peticiones, sino que tengamos respuesta a ellas. Como hijos también se nos ha impartido la naturaleza del Padre. Eso significa que hay
mucho de Dios en nosotros y que entre más nosotros le permitamos al Señor crecer y desarrollar en nosotros su carácter, su naturaleza, más espirituales seremos, más como Él quiere que seamos, hijos obedientes, hijos que caminemos como Él anduvo. Entonces, tú eres un hijo de Dios cuando estás en Cristo Jesús. Luego, en el capítulo número 1 también de Efesios y verso 6 dice, para alabanza de su gloria o de su gloriosa gracia. Quiere decir que aquí registra uno de los propósitos, sino el principal propósito de por qué usted vino a Cristo, de por qué yo estoy en Cristo. Hemos sido traídos a Cristo y puestos bajo la redención de su obra para que nosotros seamos alabanza de la gloria del Señor. Hemos sido creados para alabar a Dios. Hemos sido creados para adorar a Dios. Y esto es, podríamos decirlo así, tu primer llamado, tu primer ministerio. Aún antes que predicar el evangelio, tu llamado principal tiene que ver con adoración, tiene que ver con alabanza. El punto también aquí interesante es que aquel que alaba a Dios y adora a Dios, por lo tanto también es una persona que definitivamente va a desarrollar una carga, un amor por el prójimo, por aquella gente que necesita oír de Dios. Y entonces aquella persona definitivamente predica al Señor, comparte el evangelio, ora por los enfermos, reprende demonios, todo lo que implica el evangelio, esa persona lo hace. Porque el que es un adorador del Señor, aquel que realmente entra a la presencia de Dios y tiene aquella relación con el Padre, esa persona es impregnada del amor que Dios tiene, de la misericordia, de la compasión que el Padre tiene, y por lo tanto esa persona no puede salir siendo indiferente a lo que es la necesidad del ser humano. Cuando el Padre mira tantas cosas que hay en el mundo, gente que muere, gente que se enferma, gente que anda deambulando sin rumbo, sin propósito, ¿no cree usted que Dios se complace de eso? Dios se duele, Dios se entristece, por decirlo así, al ver el estado de la creación de Él. Por eso Él urge que como creación le prediquemos a otros, pero la predicación es el resultado de un corazón adorador, de un corazón que ama al Señor, de un corazón que está deseoso de hacer la voluntad del Padre. Así que es importante que usted sepa que usted fue creado para la alabanza de Dios. Incluyo este otro concepto. Bíblicamente se extrae de que lo que nosotros vamos a hacer en el cielo por la eternidad, luego de que el Señor nos levante, va a ser alabarlo y adorarlo. Y entonces nuestra estancia acá en la tierra es como, por decirlo así, una práctica, un entrenamiento de lo que vamos a hacer por la eternidad. Y quiere decir que si usted al día de hoy no tiene a veces ganas, deseos de alabar al Señor, mi pregunta sería, ¿tendrás en verdad el deseo y las ganas de hacerlo eternamente? Porque el que quiere ser un adorador es una persona que le gusta estar en la presencia de Dios, que le gusta estar allí. David, hablando de todo esto, decía una verdad, varias decía él, pero una de ellas era, yo prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. David decía, un solo día para mí es tan importante, y no estar 1000 días fuera de la presencia de Dios. Ahora encontramos personas que dicen que pueden ser hijos de Dios, que fueron creados para el Señor, que lo alaban, que lo adoran, pero en los momentos, por ejemplo, de reuniones en sus iglesias, llegan tarde, se van temprano, están ocupados en otras cosas cuando está el tiempo devocional de alabanza y adoración, y eso habla mucho del corazón que se tiene. Así que
algunos principios para que usted pueda captar la importancia de lo que estamos hablando, de la adoración, de la entrega de parte del Señor para cada uno de nosotros. Así que tome en cuenta esto. Vamos a ir a una pausa, regresamos en algunos minutos. Siga conectado con este mensaje que yo creo firmemente que Dios hoy te está hablando a ti para la honra y gloria del Señor. El Ministerio Avivamiento Mundial y su director Franklin Ramírez presenta su colección de materiales de liderazgo. Este material incluye temas como iglesia local, formando padres espirituales, comunicando efectivamente la palabra, escuela de líderes, liderazgo en la iglesia, la preparación de nuevos líderes. Usted puede obtener esta colección completa de 6 libros por el mínimo precio de $35, más proceso de envío. A este tiempo para seguir platicando con cada uno de ustedes de lo que nosotros somos en Cristo, de lo que hemos recibido en Cristo. Hemos hablado, número 1, de que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual, según Efesios capítulo 1, que también hemos sido en Cristo escogidos desde antes de la fundación del mundo, luego que también en Cristo hemos sido hechos hijos de Dios, y luego también hemos mencionado que el propósito de por qué Dios permitió que usted y yo estuviéramos en Cristo es para que nosotros alabemos y adoremos al Señor, como dice el mismo libro de Juan en el capítulo número 4, para que lo adoremos en espíritu y en verdad. Pero Efesios nos sigue enseñando cosas. Por ejemplo, vean, en el verso 7 de Efesios capítulo 1 dice: En Él, en Cristo, tenemos también redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Quien está en Cristo es alguien que ha sido perdonado. El que está en Cristo es alguien que ha sido redimido. La palabra redención, redimido, tiene que ver con, en el original, con lo que significa ser comprado por precio. Imagínese usted el cuadro que usted tal vez lo ha visto en alguna película en algún momento, donde en las plazas de los pueblos se ponía a la gente que estaba allí teniendo un dueño, eran esclavos, y entonces se ponían allí para ser comprados por otro. Entonces, imagínese usted que usted estaba allí y viene Cristo y dice: yo quiero comprar a esta persona, yo quiero comprar a José, a Juan, a Juana, a María, a Raquel, llámese como se llame usted. Y entonces cuando está aquella persona allá, viene y pregunta: ¿y qué precio vas a pagar para comprar a esta persona? Y viene el Señor y dice: el precio que yo he pagado y voy a pagar es mi muerte en la cruz y el derramamiento de mi sangre, para que a través de ese derramamiento, de esa redención, esa persona pueda ser sacada de la esclavitud en la cual se encuentra a la libertad que yo le quiero ofrecer. Eso, en una forma gráfica, es lo que Cristo hizo por nosotros. Él nos compró por el precio de su sangre. Él derramó su sangre para que nosotros recibiésemos perdón de pecados. Eso no significa que usted o yo no pequemos. Lo que aquí la Escritura enseña es que tenemos
por decirlo así, el antídoto. Tenemos la forma de que nosotros no caminemos en condenación, no caminemos en culpabilidad, no, inclusive aun cuando el diablo nos quiera venir a acusar con pecados que se hayan cometido, no, el diablo no va a tener injerencia, poder sobre nosotros, siempre y cuando, eso sí, nosotros seamos conscientes que solamente a través del poder de la sangre de Cristo podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Así que en Cristo usted y yo hemos sido redimidos. En Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Luego también en el verso número 8 dice que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Entonces, en Cristo también usted y yo tenemos toda sabiduría y todo entendimiento, todo conocimiento. Aquí no está hablando de sabiduría humana, no está hablando de la sabiduría que usted puede adquirir en una escuela, en un colegio, producto de incluso de la sabiduría que usted pueda tener como profesional. Aquí está hablando de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, del entendimiento que da Dios a la vida, a las circunstancias, a su palabra. Aquí está hablando de la sabiduría como resultado del conocimiento de la palabra, como resultado de tener a Cristo, porque tener a Cristo es tener la sabiduría. Incluso en el libro de Proverbios habla que la sabiduría es, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quiere decir que todo lo que hoy tú estás aprendiendo a través de esta corta enseñanza es de que tú eres una persona sabia en Cristo. Tú eres una persona inteligente en Cristo. Tú eres una persona que tiene la habilidad de tener conocimiento, revelación, entendimiento de la palabra, de las cosas que en el mundo están sucediendo, producto de que estás en Cristo. Recuerda esto, nuestro Dios es un Dios que sabe el pasado, el presente y el futuro. Quiere decir que entonces, si tú estás en Cristo, tienes el conocimiento o acceso al conocimiento de Dios. Aun cuando tú estés en el hoy, el conocimiento de Dios te puede dar entendimiento de lo que pasó antes, de lo que puede pasar después. Por eso, estar en Cristo, mi hermano, es una garantía de que tú camines en la verdad presente, de que tú seas una persona conocedora de los principios de Dios, una persona conocedora de los tiempos, de las circunstancias que el mundo está pasando. Cuando uno está en Cristo, nada lo toma por sorpresa. ¿Por qué? Porque ya Cristo te ha revelado las cosas antes que puedan suceder. Luego, hay mucho que podríamos extraer de acá, y yo le motivo a que usted pueda ir a la palabra, al libro de Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Nos enseña tanto de lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Luego, por ejemplo, en el verso 9 dice: Él nos hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al propósito que de antemano estableció en Cristo. En Cristo usted y yo tenemos propósito. Sabemos por qué existimos. No estamos en esta tierra ni creyendo que estamos por casualidad ni por accidente. Entendemos que tenemos propósito. Un propósito que va más allá de trabajar, de estudiar. Un propósito que va más allá inclusive de casarse, de tener hijos, de tener una profesión, de tener dinero. El propósito de Dios trasciende a eso. Es un propósito que es espiritual primeramente, que se traduce también en una comisión, en un llamado que Dios nos da en esta tierra para que nosotros seamos los que reflejemos la gloria de Dios, para que nosotros seamos personas que mostremos la presencia de Dios a través de nuestras actitudes, a través de nuestro quehacer diario. Eso es lo que Dios espera. Dice que en Cristo nosotros conocemos la voluntad de Dios. Quiere decir que no vamos a errar en nuestras decisiones. Cuando usted está en Cristo y permite que Él te revele su voluntad, tú no vas a errar, no vas a irte a la izquierda cuando tenías que ir por la derecha, o no te vas a ir a la derecha cuando tenías que ir a la izquierda. Tendrás sabiduría a la hora de desarrollar negocios, a la hora de tomar decisiones de trabajo, de profesión, de inclusive de matrimonio. Todo esto
Dios te mostrará su perfecta voluntad, porque si estás en Cristo, tenemos esa garantía de que no andaremos en tinieblas, no andaremos a ciegas, no andaremos dando tumbos, sino que estaremos realmente pegados a la voluntad perfecta de Dios. En el libro de Romanos, hablando también el mismo autor de Efesios, que es Pablo, dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Hablo lo que dice Romanos capítulo 12 y verso 1 en adelante. Dice como sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Dice que tenemos que permitir que nuestra mente sea transformada y que sea llevada a un nuevo entendimiento, a una nueva revelación. Habla de la mente natural que tiene que ser sometida a la mente de Cristo, que tiene que ser transformada a una mente según el conocimiento de Dios. Y entonces dice que a partir de allí vamos a conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Quiere decir que cuando usted muere a su propia voluntad, cuando usted se somete a Cristo y le dice, como decía el mismo Pablo, que ya no vives tú, sino que es Cristo el que vive en ti, definitivamente aquello que tú haces va a llevar como diríamos, como producto, como resultado, como desenlace, que tú puedas conocer la voluntad perfecta para ti y para tu vida. Es algo interesante, pero cuando tú sabes cuál es la voluntad de Dios para ti, eres una persona que caminas con seguridad. Eres una persona que camina con firmeza. Eres una persona que camina con entendimiento, que puede inclusive dar un consejo sabio, un consejo directamente del cielo, porque tú conoces qué es lo que Dios realmente está diciendo. El que está en esta situación es una persona que realmente camina en esos niveles como los que Dios quiere que nosotros tengamos. Luego, en el verso número 11, pasando un poquito más, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos. Herederos. ¿Qué usted y yo heredamos en Cristo? Heredamos el reino de Dios como hijos de nuestro Padre. Heredamos la riqueza de nuestro Padre porque nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. Heredamos su naturaleza, heredamos su gracia, heredamos sus bienaventuranzas, heredamos su poder, su amor, su paz, la bendición, heredamos su victoria, la justicia, heredamos la gracia. Todo esto heredamos y más. Incluso vamos a tener por herencia el cielo y la tierra. Esta tierra que usted y yo podemos ver en su momento como hijos de Dios, como aquellos que estamos en Cristo, la vamos también a heredar para honra y gloria del Señor. Así que somos herederos, hermano. Tenemos toda bendición espiritual, somos hijos. Tenemos el perdón de nuestros pecados. Hemos sido hechos para la alabanza del Señor. En Cristo tenemos herencia. En Cristo podemos conocer la voluntad del Padre. En Cristo caminamos por propósito. Todo esto lo podemos ir extrayendo acá de la misma palabra del Señor. Dice que también nosotros en Cristo, en el verso número 13 dice que en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo que nos fue prometido. Mire, tenemos el sello del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Significa que usted y yo somos propiedad de Dios. Significa que usted en Cristo tenemos un dueño y ese es Dios. Ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos. Tampoco nuestro dueño es Satanás. Ya el Señor, como he dicho, hemos sido comprados por el precio de su sangre. Ahora tu Señor, mi Señor, es Cristo. Y por estar en Cristo y ser Él nuestro dueño, nosotros tenemos que amarlo, servirle, obedecerle, porque en Cristo vamos a recibir toda bendición de parte de Él. Así que, qué lindo, amados,
todo lo que nosotros tenemos en Cristo. Somos gente predestinada, gente que hemos sido creada para la alabanza del Señor. Tenemos perdón, tenemos sabiduría, tenemos entendimiento, conocemos la voluntad, conocemos el propósito, tenemos herencia, fuimos escogidos, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y la lista es casi interminable de todo lo que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Así que tome esta palabra, quiero orar por ti. Y si tú no estás en Cristo, el único camino para llegar a estar en Cristo es arrepentirnos de nuestros pecados y decirle, aquí vengo, Señor, arrepentido de mis pecados, para permitirte que tú me los limpies. Y cuando tú le dices a Dios, límpiame mis pecados, el Señor derrama el poder de su sangre, te limpia, te perdona, y entonces eres introducido en Cristo, y en Cristo vas a recibir todas estas bendiciones y cosas que te he mencionado. Así que ahí donde tú te encuentras, si no estás en Cristo, si no tienes la seguridad de que estás en Cristo, ora conmigo esta oración. Di conmigo, Señor Jesús, en esta hora yo vengo delante de ti, arrepentido de mis pecados, pidiéndote que me limpies con tu sangre. Yo te pido perdón por haber andado lejos de ti hasta el día de hoy. Límpiame, restáurame, cámbiame a través del poder de tu sangre. Yo te acepto, dile, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Dile también, hoy, Dios, yo quiero que tú me metas en Cristo, porque yo quiero gozar de todas estas bendiciones y cosas y beneficios que en Cristo yo puedo tener y que me he perdido porque anduve en ignorancia, pero ahora yo recibo tu sabiduría, yo recibo toda bendición, yo recibo el propósito de ser un instrumento de alabanza, de oración. Yo recibo tu redención, yo recibo tu sabiduría, tu conocimiento, yo recibo tu herencia, yo recibo la naturaleza, el sello del Espíritu Santo, recibo la gracia, el perdón de parte del Señor. Si tú hiciste esta oración conmigo, todo lo que he mencionado ya es para ti. Así que tómalo en el nombre del Señor y no permite que ni las circunstancias y menos el diablo te engañe haciéndote creer que ya tú no tienes nada de esto, porque en Cristo tú lo tienes. Así que guarda esta palabra en tu corazón, que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos pronto.